El silencio que siguió a sus palabras fue más denso y pesado que el olor a aceite de motor que impregnaba cada rincón de aquel taller. Se quedó suspendido en el aire, una masa invisible y sólida que me presionaba el pecho, dificultando la respiración. «Mi papá vale más que tu dinero». La frase no fue un grito, fue una detonación. Explotó en el centro de mi universo perfectamente ordenado y lo hizo añicos. Vi cómo los ojos de la chica, una joven con el rostro manchado de grasa y una dignidad feroz, ardían con una pureza que yo no recordaba haber visto nunca. Su padre, un hombre mayor de manos agrietadas y mirada cansada, solo bajó la cabeza, pero no era un gesto de vergüenza, sino de una tristeza infinita, la de quien es juzgado y sentenciado sin un juicio justo. Me quedé allí, de pie sobre el suelo de hormigón manchado, con mi traje blanco impoluto y mi bolso de 3.000 euros, sintiéndome la persona más sucia y pobre de aquella habitación. El fajo de billetes que había lanzado sobre el mostrador con desdén parecía ahora una ofrenda ridícula, un insulto vulgar que solo servía para subrayar mi propia miseria. La sensación era la de haber sido desnudada en público, no de mi ropa, sino de algo mucho más íntimo, de mi valor. Esa coraza de estatus, de poder, de control, que había construido meticulosamente durante décadas, se había resquebrajado por la simple verdad de una desconocida. Me sentí expuesta, juzgada no por mis logros o mi patrimonio, sino por la calidad de mi alma, y el veredicto fue devastador. Me pregunto si alguna vez te has sentido así, como si una sola mirada o unas pocas palabras hubieran sido capaces de atravesar todas tus defensas y mostrarle al mundo y a ti mismo un vacío que ni siquiera sabías que existía, una vulnerabilidad tan profunda que te deja sin aire, sin respuestas, sin saber quién eres realmente cuando te quitan todo lo que creías que te definía. Quizás has vivido algo parecido. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. Porque en ese momento, en medio de aquel garaje de un barrio obrero de Madrid, yo me sentí completamente sola en mi propio derrumbe, un espectáculo patético para una audiencia de 2 personas que poseían una riqueza que yo jamás podría comprar. Mi chofer, Ricardo, que había permanecido junto a la puerta del Mercedes con una discreción profesional, se quedó petrificado, con los ojos fijos en la escena, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Normalmente, él era mi sombra, una extensión de mi voluntad, pero en ese instante era solo un testigo más de mi humillación. El taller, que minutos antes me había parecido un lugar mugriento y decadente, se transformó ante mis ojos. La luz polvorienta que se colaba por los sucios ventanales del techo iluminaba las herramientas colgadas en la pared con un orden casi reverencial. Cada llave inglesa, cada destornillador, tenía su lugar. Había un calendario de 2012 de una marca de lubricantes, amarillento por el tiempo, con una huella dactilar grasienta sobre el mes de julio. Todo en aquel lugar hablaba de tiempo, de paciencia, de un trabajo honesto y repetido día tras día. Era un santuario de lo real, de lo tangible, y yo lo había profanado, con mi arrogancia, con mi prisa, con mi incapacidad para ver más allá del valor monetario de las cosas. Era una intrusa en un mundo con códigos que no entendía. Intenté articular una palabra, una disculpa, una justificación, cualquier cosa que pudiera remendar la grieta que se había abierto en la realidad. Pero mi garganta era un nudo de plomo. Mi mente, habitualmente un torbellino de estrategias y respuestas afiladas, estaba en blanco. Por primera vez en mi vida adulta, me quedé sin guión. Sentí un temblor en mis manos y las metí rápidamente en los bolsillos de mi abrigo, rezando para que nadie lo notara. El corazón me latía con una fuerza descontrolada, un tambor salvaje contra el silencio opresivo. Miré a la chica. No había odio en su cara, solo una afirmación inquebrantable de un valor que yo no podía comprender. No me estaba atacando, me estaba enseñando una lección brutal, y el profesor era su padre, con su silencio elocuente y sus manos que, aunque manchadas de grasa, parecían capaces de reconstruir el mundo. Yo, que dirigía un imperio financiero, que movía millones con una firma, me sentí como una analfabeta funcional en el lenguaje de la dignidad humana. No recuerdo cómo salí de allí. Supongo que me di la vuelta sin decir nada, un acto de cobardía que me pesaría más que cualquier derrota empresarial. El corto trayecto hasta el coche pareció durar una eternidad. Cada paso sobre el asfalto irregular de la calle era una confirmación de mi fracaso.
Al cerrar la puerta del coche, el sonido sordo y lujoso del Mercedes selló mi aislamiento. Dentro, el olor a cuero nuevo y ambientador caro intentaba borrar el rastro del taller, pero el aroma a metal y aceite se me había pegado al alma. Ricardo arrancó el motor, un ronroneo suave y perfecto, el mismo sonido que aquel anciano le había devuelto a mi coche clásico, el motivo por el que había acabado en su taller. La ironía era tan cruel que me provocó una náusea helada. Había pagado por una reparación mecánica y, sin saberlo, había recibido un diagnóstico completo de mi bancarrota espiritual. Miré por la ventanilla mientras el coche se alejaba y la fachada humilde del taller García e Hija se hizo pequeña en el espejo retrovisor, como una verdad incómoda que intentas dejar atrás, pero que sabes que te perseguirá. El trayecto hasta mi ático en el barrio de Salamanca fue un viaje a través de un paisaje que ya no reconocía. Las luces de neón de las tiendas de lujo de la calle Serrano, los escaparates que normalmente me producían una sensación de pertenencia y poder, ahora me parecían grotescos, una exhibición de superficialidad. Eran decorados de un teatro en el que yo interpretaba el papel principal, pero alguien acababa de gritar desde el patio de butacas que la emperatriz estaba desnuda. El silencio en el coche era total. Ricardo, siempre tan perceptivo, no encendió la radio ni se atrevió a hacer ningún comentario. Sabía que algo se había roto, y no era el motor de un coche. Sentía su mirada ocasional en el espejo retrovisor, una mezcla de curiosidad y, quizás, lástima. Y eso era lo peor, la lástima. Yo no inspiraba lástima, inspiraba envidia, miedo, respeto. Ser objeto de compasión por parte de mi propio empleado era una nueva dimensión de la derrota que nunca había explorado. Cada semáforo en rojo era una pausa insoportable, un momento más para que aquella frase de aquella chica retumbara en mi cabeza. Cuando llegué a casa, el silencio me recibió como un viejo conocido. Mi apartamento, un espacio de 200 metros cuadrados con vistas panorámicas de Madrid, diseñado por un interiorista de renombre, nunca me había parecido tan frío y vacío. Las paredes blancas, las obras de arte contemporáneo cuidadosamente seleccionadas, el mobiliario minimalista de diseño italiano, todo gritaba orden, control y éxito. Era mi fortaleza, el lugar donde nada podía tocarme. Pero esa noche las paredes parecían retroceder, ampliando el espacio hasta convertirlo en un desierto de soledad. Dejé el bolso sobre una consola de mármol de Carrara y el sonido del golpe resonó en la quietud como un disparo. Me quité los zapatos y caminé descalza sobre el frío suelo de microcemento. Cada objeto a mi alrededor, desde la lámpara de diseño de 5.000 euros hasta la alfombra de seda persa, había perdido su significado. Eran solo cosas, objetos caros y mudos que no podían ofrecerme ni una pizca del calor o la conexión que había sentido emanar de aquella familia en su humilde taller. Mi riqueza era un decorado impresionante para una vida vacía. Me acerqué al enorme ventanal que ocupaba toda la pared del salón. Las luces de la ciudad se extendían a mis pies como una alfombra de diamantes. Siempre me había sentido dueña de esa vista, como si la ciudad entera me rindiera pleitesía. Pero esa noche me sentí una extraña mirando un mundo al que ya no pertenecía. Vi mi propio reflejo superpuesto al paisaje urbano. Una mujer de 47 años, con un peinado perfecto, un maquillaje impecable y un vestido que costaba más que el sueldo mensual de aquel mecánico. Pero mis ojos eran los de una desconocida. Había una fisura en mi mirada, un pánico sutil que el maquillaje no podía ocultar. La imagen que el mundo veía, la que yo misma me esforzaba en proyectar, era una máscara. Y la chica del taller, con su honestidad brutal, me la había arrancado de cuajo, obligándome a mirar el rostro que había debajo. Y no me gustó lo que vi. Era el rostro de la soledad, del miedo y de un profundo y antiguo vacío que había intentado llenar con dinero, poder y cosas. Recordé la reunión del Consejo de Administración de esa misma mañana. Había desmantellado el argumento del director financiero con una lógica fría y cortante, obligándole a retirar su propuesta. Había disfrutado de su capitulación, del silencio respetuoso de los demás miembros del Consejo. Me sentía invencible, una estratega brillante en la cima de su poder. Esa sensación, esa droga de control y dominio, era mi sustento. Me definía. Y ahora esa victoria me parecía pírrica, insignificante. ¿De qué servía ganar batallas en salas de juntas si perdía la guerra más fundamental en un taller de barrio? La autoridad que había ejercido por la mañana se basaba en el miedo y en el poder del capital.
La autoridad de aquella chica se basaba en el amor y la verdad. La mía era un castillo de naipes que ella había derribado con un solo soplido. Me di cuenta de que mi poder era prestado, dependía de mi cargo, de mi cuenta bancaria. El suyo, en cambio, era intrínseco, inalienable. Nadie podía arrebatárselo. Era la diferencia entre tener y ser. Me serví una copa de un vino tinto de edición limitada, un Chateau Margaux de 1996, que guardaba para ocasiones especiales. La ocasión, desde luego, era especial, aunque no en el sentido que yo hubiera deseado. El líquido, oscuro y denso, se arremolinó en la copa de cristal fino. Su aroma complejo, lleno de matices, normalmente me habría transportado, me habría proporcionado un placer sofisticado. Pero esa noche, el vino me supo a ceniza. El alcohol no me calmó, solo agudizó la sensación de desasosiego. Dejé la copa a medio beber sobre la encimera de la cocina. El silencio del apartamento era ensordecedor. No había risas, ni conversaciones, ni el sonido de una vida compartida. Solo el zumbido lejano del sistema de climatización y el eco de mis propios pensamientos. Me apoyé en la fría superficie de la isla de la cocina y cerré los ojos, pero la imagen que acudió a mi mente no fue otra que la del rostro del anciano mecánico. La dignidad tranquila con la que había aceptado mi insulto era más hiriente que cualquier grito. No era la humillación pública lo que más me dolía, ni siquiera la rabia impotente de haberme quedado sin palabras. Era la revelación de la naturaleza de mi propio carácter. El gesto de tirar el dinero sobre el mostrador no fue premeditado, fue un acto reflejo, un mecanismo de defensa perfeccionado a lo largo de los años para mantener las distancias, para reafirmar mi superioridad y evitar cualquier tipo de conexión real. Era mi forma de decirle al mundo: no puedes tocarme, todo tiene un precio, y yo puedo pagarlo. Pero había fallado estrepitosamente. Aquellas dos personas no estaban en venta, su integridad no tenía precio. Al intentar comprar su sumisión, solo había conseguido exhibir mi propia pobreza moral. El dinero, mi herramienta universal, mi solución para todo, se había revelado como lo que era: un sustituto, un pobre y patético sustituto de la empatía, el respeto y la humanidad. Y yo me había quedado sin nada más que ofrecer. Me sentí atrapada, asfixiada por el lujo que me rodeaba. Aquel apartamento, que había sido mi orgullo y mi refugio, se había convertido en una jaula dorada. Cada objeto de diseño, cada metro cuadrado de espacio vacío, no hacía más que resaltar mi soledad. Pensé en llamar a alguien, a alguna de las personas de mi agenda cuyo número guardaba bajo la etiqueta de amigos. Pero ¿qué les diría? ¿Cómo podría explicarles que me sentía destrozada por una discusión en un taller mecánico? Se reirían, no lo entenderían. Mi mundo no tenía espacio para este tipo de crisis existenciales. Nuestras conversaciones giraban en torno a inversiones, viajes, adquisiciones y las vidas de los demás, siempre desde una distancia segura y cínica. Me di cuenta, con una claridad aterradora, de que no tenía a nadie con quien pudiera compartir esa herida. Estaba completamente sola, rodeada de un ejército de cómplices y socios, pero sin un solo aliado para el alma. Esa fue la primera vez que pensé en desaparecer.
¿Estás contenta, hija?, me preguntaba a veces, y yo siempre respondía con un sí rotundo y automático, sin pararme a pensar si era verdad. La última vez que visité su taller, el olor a madera me golpeó como un recuerdo físico de un mundo que había abandonado. Él me mostró una cuna que estaba tallando, con unos detalles increíblemente complejos. «Es para los nietos de los vecinos», dijo con orgullo. Yo solo vi horas de trabajo no remunerado. Le ofrecí dinero para modernizar el negocio, y la mirada de decepción en sus ojos fue tan afilada que tuve que desviar la vista. Fue la última vez que pisé aquel lugar. Mi madre, Carmen, era el puente entre nuestros dos mundos. Ella intentaba entender mi ambición, incluso la celebraba, pero también veía el precio que estaba pagando. «Tu padre solo quiere verte, Victoria, no le importa tu dinero», me decía con una suavidad que yo confundía con debilidad. Cuando enfermó, yo reaccioné de la única manera que sabía, con eficiencia y recursos. Contraté a los mejores especialistas, conseguí una habitación privada en la mejor clínica de Madrid. «¿Estás contenta, hija?», me preguntaba a veces, y yo siempre respondía con un sí rotundo y automático, sin pararme a pensar si era verdad. La última vez que visité su taller, el olor a madera me golpeó como un recuerdo físico de un mundo que había abandonado. Él me mostró una cuna que estaba tallando, con unos detalles increíblemente complejos. «Es para los nietos de los vecinos», dijo con orgullo. Yo solo vi horas de trabajo no remunerado. Le ofrecí dinero para modernizar el negocio, y la mirada de decepción en sus ojos fue tan afilada que tuve que desviar la vista. Fue la última vez que pisé aquel lugar. Mi madre, Carmen, era el puente entre nuestros dos mundos. Ella intentaba entender mi ambición, incluso la celebraba, pero también veía el precio que estaba pagando. «Tu padre solo quiere verte, Victoria, no le importa tu dinero», me decía con una suavidad que yo confundía con debilidad. Cuando enfermó, yo reaccioné de la única manera que sabía, con eficiencia y recursos. Contraté a los mejores especialistas, conseguí una habitación privada en la mejor clínica de Madrid, me aseguré de que no le faltara nada material, llené su habitación de flores carísimas y llamaba 3 veces al día a las enfermeras para recibir informes detallados. Pero mis visitas eran cortas, cronometradas, siempre con la excusa de una reunión importante o un viaje de negocios ineludible. La verdad es que no soportaba verla frágil, vulnerable. Su enfermedad era un espejo de esa debilidad que yo había jurado erradicar de mi vida. Era más fácil gestionar su tratamiento que sentarme a su lado y simplemente sostener su mano. Recuerdo una tarde en particular, unas semanas antes de que muriera. El sol de invierno se filtraba por la ventana de la clínica, dibujando rectángulos de luz en el suelo. Yo estaba de pie, mirando mi teléfono, respondiendo correos electrónicos, mientras ella me hablaba en voz baja. «¿Sabes, Victoria?», dijo, y su voz era tan frágil como el papel de seda. «El otro día soñé con la casa del pueblo. ¿Recuerdas los veranos allí? Tu padre te hizo aquel columpio que colgaba del viejo roble». Yo levanté la vista del teléfono, molesta por la interrupción. «Mamá, ahora no es momento para eso. Tienes que concentrarte en ponerte bien». Ella me miró, y por un instante vi en sus ojos la misma tristeza infinita que había visto en los de mi padre años atrás. No dijo nada más. Simplemente se giró hacia la ventana. Yo me sentí incómoda, impaciente. Me despedí con un beso rápido en la frente y me fui. La puerta de la habitación se cerró detrás de mí con un clic suave, un sonido que se convertiría en el eco de mi mayor arrepentimiento. El funeral fue un evento impecable. Organicé un catering discreto y elegante, encargué coronas de flores blancas que costaron una fortuna, y me aseguré de que todo el mundo comentara lo bien organizado que estaba todo. Era otra transacción, otra demostración de mi capacidad para controlar cualquier situación. Me mantuve entera, recibiendo el pésame con una compostura que muchos confundieron con fortaleza, pero era una armadura. Durante el entierro, mientras la gente se acercaba a mí con palabras de consuelo, vi a mi padre. Estaba a unos metros de distancia, solo, con los hombros hundidos. No lloraba, simplemente miraba el féretro con una expresión de pérdida tan absoluta que me sentí como una extraña. Quise acercarme, decirle algo, pero no supe qué. Las palabras se me habían gastado en reuniones y contratos. No me quedaban palabras para el dolor real, para el amor. Así que me quedé donde estaba, en mi isla de control,
mientras él se enfrentaba a su pena con la misma dignidad silenciosa con la que se había enfrentado a todo lo demás. Días después, el abogado de mi madre me entregó una pequeña caja de madera de olivo. Era una de las primeras piezas que mi padre había hecho, y yo la recordaba de la mesita de noche de mi madre. Dentro no había joyas ni dinero, solo un fajo de cartas atadas con una cinta de seda y una fotografía. Era una foto mía, de cuando tenía unos 6 años, sentada en el columpio del que ella me había hablado en el hospital. Tenía el pelo revuelto, una rodilla raspada y una sonrisa tan grande y genuina que me costó reconocerme. Leí la primera carta. Era de mi madre, escrita poco después de su diagnóstico. Hablaba de sus miedos, de su amor por nosotros y de su esperanza de que yo encontrara una felicidad que no se pudiera medir en cifras. No pude seguir leyendo. Cerré la caja con fuerza, como si pudiera contener el dolor que emanaba de ella, y la guardé en el fondo de un armario. No la había vuelto a abrir hasta esta noche. Mi vida se convirtió en una sucesión de logros vacíos. Cerré el mayor acuerdo de fusión de mi carrera en 2008, justo cuando el mundo se desmoronaba. Me aplaudieron en la portada de las revistas económicas. Me llamaron visionaria, un tiburón. Compré el ático en Salamanca, el coche clásico. Empecé a coleccionar arte contemporáneo. Cada adquisición era una distracción, un parche temporal para un agujero que se hacía cada vez más grande. Mis relaciones personales eran igual de transaccionales. Salía con hombres que encajaban en mi estilo de vida, poderosos, ambiciosos, emocionalmente distantes. Las cenas eran negociaciones, los fines de semana, oportunidades de networking. La intimidad era un riesgo que no estaba dispuesta a correr. La vulnerabilidad era el enemigo. Me rodeé de gente, pero nunca me había sentido tan profundamente sola. La soledad era el precio del control, y yo lo pagaba cada noche en el silencio de mi apartamento perfecto. A veces la armadura se agrietaba. Ocurría en momentos inesperados. Una vez, caminando por la calle, el olor a pan recién hecho de una panadería de barrio me transportó de repente a mi infancia, a las mañanas en que mi madre me mandaba a por la barra para el desayuno. El recuerdo fue tan vívido, tan lleno de un calor y una seguridad que había olvidado, que tuve que apoyarme en una pared para recuperar el aliento. En otra ocasión, durante una reunión, vi a un joven ejecutivo defender un proyecto con una pasión tan genuina, tan desprovista de sí mismo, que sentí una punzada de algo parecido a la envidia. Eran destellos de un mundo que había dejado atrás, recordatorios de que existía otra forma de vivir, una que no se basaba en el dominio y la estrategia, sino en la conexión y el sentimiento. Pero siempre lograba reprimir esos momentos, archivarlos como fallos momentáneos en el sistema y seguir adelante, porque parar a pensar era demasiado peligroso. El coche clásico fue un capricho, un intento de comprar un trozo de esa autenticidad que me faltaba. Era una máquina hermosa, una obra de ingeniería de una época en la que las cosas se hacían para durar. Pero, como todo en mi vida, no era más que un objeto, un símbolo. Cuando se averió, sentí una rabia desproporcionada. Era una afrenta a mi control. Mi red de contactos de élite me falló. Sus talleres recomendados, con sus mecánicos uniformados y sus presupuestos informatizados, no supieron arreglarlo. Fue uno de ellos quien, con un encogimiento de hombros, me habló de un viejo en un taller de Usera que hace milagros con hierros viejos. La forma despectiva en que lo dijo debería haberme alertado, pero yo solo vi un problema que necesitaba una solución, y aquel hombre era la herramienta para conseguirla. No vi a una persona, vi un servicio. No vi un taller, vi un obstáculo mugriento en mi camino. Y así llegué a su puerta, envuelta en mi arrogancia y mi prisa, dispuesta a pagar lo que fuera para que el problema desapareciera. Durante las 2 semanas que tardó en repararlo, llamé varias veces, con impaciencia, exigiendo plazos, tratando su arte como si fuera la producción en cadena de una fábrica. Él siempre respondía con una calma que me exasperaba. Estas cosas llevan su tiempo, señora. Hay que escuchar al motor, entender lo que pide. Yo me reía por dentro de su lenguaje arcaico. Escuchar al motor. Para mí era una simple máquina, un conjunto de piezas que debían funcionar. No entendí, o no quise entender,
que para él era algo más. Era un diálogo, un acto de respeto hacia el objeto y hacia el oficio. Estaba tan ciega por mi propia visión del mundo, donde todo es reemplazable y todo tiene un precio, que no pude ver la lección que la vida me estaba poniendo delante. La escena en el taller no fue más que la culminación de una vida de elecciones equivocadas. El desdén con el que tiré el dinero, la frase condescendiente, no fueron un desliz, fueron la expresión más pura de la persona en la que me había convertido. Una persona que creía que el dinero le daba derecho a todo, incluso a pisotear la dignidad de los demás. La frase de su hija, «Mi papá vale más que tu dinero», no fue solo una acusación, fue un diagnóstico preciso de mi enfermedad. Me despojó de mi traje, de mi coche, de mi cuenta bancaria, y me dejó desnuda, enfrentada a mi propia bancarrota espiritual. En sus ojos no vi odio, sino una certeza inquebrantable, la certeza de quien sabe lo que es el verdadero valor, el que no fluctúa con el mercado, el que se hereda en el ejemplo y se defiende con amor. Y esa certeza fue lo que me rompió. Ahora, en el silencio de mi ático, con las luces de Madrid a mis pies, todo encaja. El mecánico del taller y su hija son un eco, un fantasma de mi propio pasado. Él es mi padre, con sus manos agrietadas y su dignidad silenciosa. Ella es la hija que yo podría haber sido, la que eligió el legado del amor por encima de la promesa del poder. El desprecio que sentí por ellos era en realidad desprecio por mí misma, por la parte de mí que sacrifiqué en el altar del éxito. Cada palabra condescendiente, cada gesto de superioridad, era un intento desesperado de silenciar la voz de mi propia conciencia, la que me susurraba en las noches de insomnio que había tomado el camino equivocado, que había vendido mi alma por un plato de lentejas de diseño. Había construido un imperio sobre las ruinas de mi propia humanidad. Me levanto del sofá y camino descalza por el apartamento. Cada paso sobre el frío suelo de microcemento resuena en el silencio. Me detengo frente a una de las obras de arte que cuelgan de mi pared, un lienzo abstracto de un artista cotizado. Lo compré en una subasta en Londres por 60.000 euros. Lo miro y por primera vez no veo una inversión inteligente ni un símbolo de estatus. Veo solo pintura sobre tela, un objeto inerte, mudo, incapaz de devolverme la mirada, incapaz de ofrecerme el más mínimo consuelo. Me doy cuenta de que he llenado mi vida de cosas para no tener que llenarlas de personas, para no tener que enfrentarme al desorden, al dolor y a la belleza de las conexiones humanas reales. He creado un museo personal, impecable y estéril, y yo soy la única visitante, condenada a vagar por sus salas vacías. El recuerdo de la mano de mi madre, frágil y cálida, vuelve a mí con una fuerza devastadora. La siento sobre la mía, una caricia fantasma. ¿Cuántas veces rechacé esa mano para coger el teléfono? ¿Cuántas conversaciones interrumpí para cerrar un trato? Creía que estaba construyendo un futuro seguro para ella, para nosotros. Creía que el dinero era una forma de amor, la más práctica, la más eficiente. Qué ciega estaba. El dinero puede comprar cuidados, pero no puede comprar cuidado. Puede comprar tiempo de los mejores médicos, pero no puede comprar un minuto más de tiempo compartido. Le di todo lo que el dinero podía ofrecer y le negué lo único que realmente necesitaba, lo único que era gratis y que solo yo podía darle: mi presencia, mi atención, mi amor sin condiciones. Y ese es un error que ninguna fortuna puede reparar. Vuelvo a la cocina y cojo la copa de vino que había dejado a medias. La vacío en el fregadero. El líquido rojo se va por el desagüe como sangre, y el gesto me parece extrañamente liberador. Ya no quiero más anestesia, ya no quiero más distracciones. Por primera vez en décadas, quiero sentirlo todo: el dolor, la culpa, el vacío. Quiero mirar de frente al desastre que he hecho de mi vida, porque solo desde el fondo, solo cuando reconoces que estás completamente perdida, puedes empezar a buscar un camino de vuelta. Y aunque no sé dónde está ese camino,
ni siquiera si existe. Sé que no puedo seguir viviendo así, en esta jaula de oro que yo misma he construido, puliendo los barrotes cada día para que brillen más, fingiendo que no es una prisión. Mis ojos se posan en el bolso que dejé sobre la consola de mármol, el mismo bolso del que saqué el fajo de billetes. Lo abro y revuelvo su interior. La cartera de piel, el teléfono de última generación, las llaves del coche, un pintalabios caro. Objetos que definen mi identidad pública. Pero no es eso lo que busco. Sigo buscando hasta que mis dedos tropiezan con algo pequeño y duro en un bolsillo interior. Es una bellota. La recogí del suelo hace años, durante un paseo con mi padre por el campo, el último que dimos juntos. Él me explicó cómo esa pequeña semilla contenía la promesa de un roble inmenso. Solo necesita tiempo, paciencia y buena tierra, dijo. La guardé sin saber por qué. Ahora lo entiendo. Era un recordatorio de un tipo diferente de crecimiento, uno que no tiene nada que ver con los balances trimestrales. El teléfono vibra sobre la encimera. Es un mensaje de mi director de operaciones. La oferta por la empresa asiática ha sido aceptada. Felicidades. Hace 24 horas, esta noticia me habría provocado una oleada de euforia, una descarga de poder. Habría abierto una botella del mejor champán y me habría regodeado en mi victoria. Ahora leo el mensaje y no siento absolutamente nada. Las cifras, los millones, las estrategias, todo se ha vuelto irrelevante. Un juego absurdo cuyas reglas ya no me interesan. Es como si hubiera estado jugando una partida de ajedrez con una concentración febril durante 30 años, solo para darme cuenta de repente de que estoy sola en la habitación y de que el tablero está vacío. He ganado la partida, pero he perdido el mundo. Y la victoria tiene el sabor amargo de la ceniza. Camino hacia el dormitorio y me detengo frente al armario empotrado que ocupa toda una pared. Sus puertas de laca blanca, sin tiradores, reflejan una versión distorsionada de mí misma. Lo abro. Dentro, filas y filas de ropa perfectamente ordenada por colores. Trajes de chaqueta, vestidos de seda, zapatos de marcas inalcanzables. Cada prenda es una armadura para una ocasión diferente. La reunión del consejo, la cena de gala, el viaje de negocios. Son los uniformes de la mujer que se supone que soy. Pero esta noche, ninguna de esas armaduras puede protegerme. Busco en el fondo, detrás de las cajas de zapatos de diseño, hasta que encuentro una vieja caja de cartón. Es la caja que traje de casa de mis padres después del funeral, la única cosa que quise conservar. La arrastro hacia el centro de la habitación. Me siento en el suelo, con la caja delante de mí. El silencio del apartamento es tan profundo que puedo oír los latidos de mi propio corazón. Durante un largo rato no hago nada, solo miro la caja. Tengo miedo de abrirla. Miedo de lo que pueda encontrar dentro. Miedo de que los recuerdos sean demasiado dolorosos, de que la nostalgia sea un abismo del que no pueda salir. Pero el miedo a seguir como estoy es aún mayor. El miedo a llegar al final de mi vida y darme cuenta de que la he desperdiciado, persiguiendo fantasmas, acumulando cosas que no importan, rodeada de un lujo tan vasto y tan frío como un mausoleo. Con un temblor en las manos que no puedo controlar, rompo el precinto de cinta adhesiva que yo misma puse hace años. Dentro, el pasado huele a papel viejo y a lavanda seca. Hay álbumes de fotos con las esquinas gastadas, mis boletines de notas del colegio, el primer libro que me leyó mi padre, y en el fondo, la pequeña caja de madera de olivo que me dejó mi madre. La cojo. Su superficie es suave, pulida por años de uso. La abro. Dentro, las cartas y la fotografía de la niña en el columpio. Esta vez no la cierro. Saco la foto y la miro detenidamente. La niña de la imagen no sabe nada de fusiones, de adquisiciones, de tasas de interés. Solo sabe de la calidez del sol, de la alegría de impulsarse más y más alto, de la seguridad de saber que su padre está cerca, vigilando que no se caiga. ¿En qué momento perdí a esa niña? ¿En qué curva del camino la abandoné para convertirme en esta extraña con los ojos tristes que me mira desde el espejo? Cojo el fajo de cartas de mi madre y una a una empiezo a leerlas. Su caligrafía, elegante y un poco temblorosa al final, llena las páginas de amor, de recuerdos, de consejos que nunca escuché. Me habla de la importancia de la bondad, de perdonar, de encontrar la alegría en las cosas pequeñas. En una de las últimas cartas escribe: Victoria, mi mayor deseo no es que seas exitosa, sino que seas feliz. Y la felicidad, querida, no es una meta que se conquista, es un jardín que se cuida cada día. Cada palabra es una gota de agua sobre la tierra reseca de mi alma.
Lloro. Lloro en silencio, sin sollozos, dejando que las lágrimas corran por mi cara y mojen el papel. Lloro por mi madre, por mi padre, por la niña que fui y sobre todo por la mujer en la que me he convertido. Lloro por 30 años de soledad autoimpuesta. Esa noche comprendí que no quedaba nada por perder. El llanto se agotó, pero el dolor permaneció, transformado en una calma helada que se extendió por mis miembros. Me quedé sentada en el suelo de mi dormitorio, rodeada por los fantasmas de papel de una vida que no había vivido. Cada carta leída era un clavo más en el ataúd de la mujer que creía ser. Las palabras de mi madre no eran recriminaciones, y eso era lo peor. Eran pura luz. Un amor tan incondicional que hacía que mis propias sombras parecieran más oscuras, más impenetrables. Hablaban de paseos por el campo, de recetas de cocina, del orgullo que sentía por mi padre, de la preocupación por mi soledad. Eran el mapa de un tesoro que yo había decidido ignorar, demasiado ocupada cavando en la mina equivocada, buscando un oro falso que al final solo servía para adorar los barrotes de mi propia jaula. El silencio del apartamento ya no era vacío, estaba lleno de sus palabras, de su voz que yo creía haber olvidado, y esa presencia era a la vez un consuelo y una tortura insoportable. Me sentía como una arqueóloga de mi propia alma, desenterrando ruinas que demostraban que una vez hubo allí una civilización próspera. Entonces llegué a la última carta, guardada en un sobre aparte con mi nombre escrito en una caligrafía debilitada por la enfermedad. El papel era fino, casi transparente. Dentro solo unas pocas líneas. Victoria, hija mía, no te pido que vuelvas a lijar madera junto a tu padre. El mundo ha cambiado y tú con él. Solo te pido una cosa, la única que importa. No construyas tu casa tan lejos de tu corazón, porque un día querrás volver a él, y el camino será demasiado largo. La leí una vez, y otra, y una tercera. La frase no fue una detonación como la de la chica del taller. Fue una implosión. Todo mi universo, toda la estructura de mi vida, colapsó hacia adentro, aplastándome bajo el peso de una única y sencilla verdad. El aire se volvió espeso, me costaba respirar. Sentí un vértigo agudo, como si el suelo de mi ático se hubiera desprendido y estuviera cayendo en una oscuridad infinita. La fortaleza que había tardado 30 años en construir, con sus muros de dinero y sus almenas de poder, se había convertido en polvo por el susurro de una madre moribunda. Dejé caer la carta. El papel flotó hasta el suelo como una hoja muerta. Me llevé las manos a la cabeza, intentando contener el derrumbe. El corazón me latía en la garganta, un tambor desbocado y sordo. Era cierto. Había construido mi vida tan lejos de mi corazón que ya ni siquiera recordaba cómo llegar a él. Había cambiado un hogar por una casa, una familia por una red de contactos, el amor por la admiración. Y en ese preciso instante, entendí que no tenía nada, absolutamente nada de lo que importaba. Mi riqueza no era más que un decorado, y detrás del telón solo había un vacío aterrador. La verdad era esa, tan simple y tan brutal. Una verdad que había estado ahí todo el tiempo, esperando pacientemente a que yo dejara de correr. Si esta verdad te ha llegado de alguna manera, si ha rozado alguna cicatriz tuya, deja un me gusta ahora. Ese simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad. A tromecones, como si estuviera aprendiendo a andar de nuevo, me levanté y fui hasta el baño. La luz fría y blanca del espejo me golpeó con una crueldad clínica. Y la vi. Vi a la mujer del reflejo. El rímel corrido formaba surcos negros en mis mejillas. Mis ojos, normalmente afilados y calculadores, estaban hinchados, enrojecidos, perdidos. El vestido de seda que esa mañana me había parecido una armadura de elegancia, ahora colgaba de mi cuerpo como un disfraz patético. No era yo. ¿O sí? Era exactamente yo. La yo real que se escondía debajo de las capas de éxito y control. Era la cara de la derrota, pero no de una derrota empresarial, sino de una derrota vital. Toqué el cristal frío con la punta de los dedos, como si quisiera atravesarlo y consolar a esa extraña que me devolvía la mirada con un pánico silencioso. Por primera vez no vi a Victoria, la CEO. Vi a una mujer de 47 años, terriblemente sola y completamente rota. Un recuerdo me asaltó.
tan nítido y sensorial que me hizo jadear. Tenía 8 años. Estaba en el taller de mi padre. Era un sábado por la mañana. Él estaba trabajando en una biblioteca de cerezo, y el aire olía a madera recién cortada, a cola de carpintero, y al café que mi madre acababa de traer. Yo intentaba ayudar, pasándole una lija por un trozo de madera sobrante. Mis manos eran pequeñas, torpes. En un descuido me hice una astilla en el dedo. Lloré, más por el susto que por el dolor. Mi padre dejó sus herramientas al instante. Me cogió la mano con una delicadeza infinita, sus dedos enormes y callosos rodeando los míos. Con una aguja y una paciencia de santo extrajo la astilla. Luego sopló en la herida, me dio un beso en el dedo y dijo: «Ya está, princesa. Las heridas pequeñas se curan rápido si las cuidas bien». Y en ese baño de mármol, 40 años después, entendí que había dejado que la herida de mi vida se infectara hasta la gangrena. La imagen del taller de Usera se superpuso a la del taller de mi padre. Eran el mismo lugar, el mismo olor a trabajo honesto, la misma luz polvorienta, la misma religión del objeto bien hecho. El mecánico, Manuel, era mi padre, Julián, con las mismas manos agrietadas, la misma mirada cansada y la misma dignidad insobornable. Y su hija, Ana, era la guardiana de ese legado, la que se atrevía a gritar la verdad a la cara del poder. Mi desprecio, mi arrogancia, mi gesto de tirar el dinero, no iban dirigidos a ellos, iban dirigidos a mi propio pasado, a mi propio padre. Había intentado humillar en ellos todo lo que había decidido abandonar en mí. La vergüenza me quemó por dentro, una oleada de calor que me subió desde el estómago hasta la cara. No era solo arrepentimiento, era un profundo y doloroso autorreconocimiento. Yo era la intrusa, la profanadora de templos sagrados. Tenía que hacer algo. La necesidad era física, una urgencia que me recorría cada fibra del cuerpo. ¿Pero qué? Mi primer instinto, el viejo instinto, fue pensar en dinero, enviarles un cheque, una cantidad obscena que comprara mi perdón. Pero la idea murió antes de nacer. Sería el mismo insulto, amplificado. Sería intentar apagar un fuego con gasolina. No, esto no se arreglaba con dinero. Esto requería algo que yo había desaprendido, algo que me aterrorizaba mucho más que la quiebra, la humildad. Requería volver allí, mirar a esos dos extraños a los ojos y pedir perdón. No una disculpa corporativa, vacía y estratégica, sino un perdón real, desnudo, torpe. La sola idea me provocaba náuseas, pero sabía con una certeza absoluta que era el único camino, el primer paso en el larguísimo viaje de vuelta a mi propio corazón. Miré a mi alrededor, al lujo estéril de mi baño, la grifería de diseño, las toallas de algodón egipcio, los frascos de cremas carísimas. Todo me pareció ridículo, una acumulación de objetos sin alma. Mi vida entera había sido eso, una acumulación, de dinero, de poder, de propiedades, de victorias, pero nunca me había parado a construir una relación, construir un hogar, construir una paz interior. Mi padre construía muebles que duraban generaciones. Yo construía castillos de arena que la primera ola de realidad había derribado. El mensaje de mi director de operaciones sobre el acuerdo en Asia me vino a la mente. ¿Cuántas vidas, cuántos pequeños talleres familiares como el de mi padre habría destruido yo en operaciones como esa? La pregunta me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Ya no era una triunfadora, era una depredadora, y la presa final había sido yo misma. Salí del baño. Mis pasos ya no eran los de la dueña de la casa, sino los de una intrusa. Atravesé el salón, ese enorme espacio vacío que antes llamaba hogar. Cada objeto era un reproche. El cuadro abstracto, la escultura de metal, la lámpara de diseño, eran testigos mudos de mi soledad. Me detuve junto a la consola de mármol donde había dejado el bolso. Cogí mi teléfono. La pantalla se iluminó con docenas de notificaciones, correos, mensajes, noticias de los mercados financieros. Era el cordón umbilical que me unía a un mundo que ya no sentía como mío. Busqué en mi agenda el número de Javier, mi director de operaciones, mi mano derecha durante los últimos 10 años, el hombre que ejecutaría mis órdenes sin preguntar. Marqué su número. Mi pulso se aceleró, no por miedo, sino por una extraña sensación de liberación. Javier respondió al primer tono, como siempre, su voz profesional y alerta incluso a esas horas de la noche. «Victoria, te iba a llamar. Enhorabuena por lo de Asia. Es un golpe maestro». Su euforia me sonó lejana, como una radio mal sintonizada. Lo interrumpí.
y mi propia voz me sorprendió por su calma, por su firmeza. Javier, escúchame. A partir de mañana te haces cargo de todo. Cancela mi agenda. Indefinidamente. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de confusión, de incredulidad. Indefinidamente. Victoria, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo? Pude imaginar su rostro, la preocupación mezclándose con el cálculo de las consecuencias. ¿Ha pasado que necesito parar?, dije, y la sencillez de esa frase contenía el peso de toda una vida. Confío en ti, ya te daré más detalles. Ahora tengo que colgar. Y colgué antes de que pudiera responder, antes de que su lógica pudiera intentar convencerme de lo contrario. El silencio que siguió a la llamada fue diferente. Ya no era un silencio opresivo ni acusador. Era un espacio en blanco, una página por escribir. Me acerqué de nuevo al ventanal. La ciudad seguía ahí, con su alfombra de luces parpadeantes, indiferente a mi pequeño drama personal. Pero ya no me sentía su dueña, tampoco su prisionera. Por primera vez me sentí parte de ella, una luz más entre millones, con mi propia historia, mi propia oscuridad y mi propia y diminuta posibilidad de volver a brillar. El peso de mi imperio, la obligación de ser siempre la más fuerte, la más lista, la infalible, se había desvanecido con esa llamada. No sabía qué iba a hacer mañana, ni la semana que viene. No tenía un plan. Y esa ausencia de control, que antes me habría provocado un pánico atroz, ahora me traía una sensación desconocida y extrañamente reconfortante. La paz. Sostenía el teléfono en mi mano. Era el último eslabón, la última cadena que me ataba a la mujer que había sido, la fuente de mi poder y el símbolo de mi esclavitud. La pantalla se iluminó con una nueva notificación. No la leí. Durante 30 años, ese aparato había dictado mis días y mis noches, mis humores y mis prioridades. Había sido mi jefe, mi confidente y mi carcelero. Ya no. Con un movimiento lento y deliberado, presioné el botón lateral hasta que la opción de apagar apareció en la pantalla. Deslicé el dedo sobre el icono. La pantalla parpadeó y se fundió en una oscuridad perfecta y absoluta, reflejando mi propio rostro por un instante antes de desaparecer. Apagué el teléfono y por primera vez en años respiré sin miedo. La primera luz de la mañana se filtró a través de los ventanales de una forma que nunca antes había percibido. No era la señal de alarma para un día de batalla, sino una caricia suave y silenciosa sobre el suelo de microcemento. Mi teléfono, oscuro y mudo sobre la encimera de la cocina, era un pequeño obelisco negro que marcaba la tumba de mi vida anterior. El silencio no era el de un apartamento vacío, sino de un espacio despejado, un lienzo en blanco esperando la primera pincelada. Por primera vez en décadas, no había agenda, ni notificaciones, ni urgencias, solo el sonido de mi propia respiración. Me preparé un café, no en la sofisticada máquina de expreso que imitaba a las de las mejores cafeterías, sino en una vieja cafetera italiana que encontré en el fondo de un armario. El aroma que llenó la cocina era más humilde, más terrenal. Sostuve la taza caliente entre mis manos y me senté junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba. No sentía euforia, ni una felicidad repentina. Sentía una calma frágil y extraña, como la que sigue a una fiebre muy alta, la calma de haber sobrevivido al derrumbe. Sabía con una certeza que no nacía de la lógica, sino de las entrañas, cuál era el primer paso. La idea de volver a aquel taller de Usera me provocaba un terror helado. La antigua Victoria, la que aún susurraba veneno en un rincón de mi mente, me gritaba que era una locura, una humillación innecesaria. Ya has apagado el teléfono, ya has dejado el trabajo. ¿Qué más quieres? Olvídalo y sigue adelante. Pero una voz más nueva y silenciosa, una que apenas empezaba a reconocer como mía, insistía en que no se podía seguir adelante sin volver atrás, sin cerrar la herida en el lugar donde se había abierto. Fui al armario, ignorando las filas de trajes de poder, y busqué en el fondo. Encontré unos vaqueros que no me ponía desde la universidad y un jersey de lana sencillo. Al mirarme en el espejo, no vi al aceo implacable, sino a una mujer de mi edad, con el rostro cansado y los ojos llenos de una vulnerabilidad que ya no intentaba ocultar. Decidí no coger mi coche. Salí a la calle, y por primera vez en quizás 20 años, levanté la mano para parar un taxi. El trayecto en taxi fue un viaje a través de una ciudad que creía conocer, pero que ahora se revelaba extraña y nueva. Miraba por la ventanilla no buscando competidores o locales para nuevas inversiones,
sino los rostros de la gente, los pequeños comercios, la vida real que transcurría ajena a los índices bursátiles. Al llegar a la calle del taller, le pedí al taxista que parara unos metros antes. La fachada de García e hija era exactamente igual, una declaración de principios en su humilde resistencia al paso del tiempo. El corazón me martillaba contra las costillas, un tambor sordo de miedo y anticipación. Me quedé de pie en la acera, respirando hondo, intentando absorber el olor a metal y a trabajo que flotaba en el aire. Ya no me parecía un olor sucio, sino honesto. Era el perfume de la autenticidad, el mismo que impregnaba la ropa de mi padre al volver a casa cada noche. Cada paso que daba hacia esa puerta abierta era un paso que me alejaba de la mujer que había sido y me acercaba a la que, desesperadamente, necesitaba empezar a ser. Entré. El tintineo de la campanilla sobre la puerta sonó como un veredicto. Manuel estaba inclinado sobre un motor y Ana limpiaba una pieza con un trapo. Ambos levantaron la vista al mismo tiempo. Sus miradas no contenían odio, sino una sorpresa cautelosa, la de quien ve un fantasma a plena luz del día. El silencio se instaló entre nosotros, pero esta vez no era un silencio de humillación, sino de una tensa y expectante interrogación. Avancé unos pasos, mis manos vacías a los costados. Mi voz, cuando por fin logré encontrarla, no fue más que un susurro ronco, despojado de toda autoridad. Hola. Hice una pausa, tragando saliva. He venido a pedirles perdón. Los miré a los dos, alternando la vista entre el padre y la hija. Mi comportamiento del otro día fue inexcusable, arrogante, irrespetuoso. No hay palabras para definirlo, y no hay justificación posible. Lo siento, de verdad que lo siento. Las palabras salieron torpes, desnudas, pero eran las más sinceras que había pronunciado en toda mi vida adulta. Me sentí completamente expuesta, sin armadura alguna, esperando el golpe que sabía que merecía. Manuel se enderezó lentamente, limpiándose las manos en un trapo con un gesto cansado. Su rostro no reveló nada, pero en sus ojos vi una profunda y antigua melancolía. Ana seguía mirándome fijamente, con su fiereza intacta, pero ahora teñida de una genuina confusión. No esperé una respuesta. Me acerqué al mostrador, el mismo sobre el que había lanzado el dinero con desprecio. Saqué de mi bolsillo un sobre blanco, liso. «Esto es por su trabajo», dije, mi voz un poco más firme. «La cantidad exacta de la factura, ni un céntimo más, ni uno menos. Porque su trabajo tiene un valor, no un precio que yo pueda inflar o despreciar. Es el trabajo de un maestro, y lo que hice fue profanarlo». Coloqué el sobre la madera con una delicadeza que era casi una reverencia. No era un pago, era una restitución, un intento de devolverle al gesto su dignidad perdida. Era mi forma de decirles, sin palabras, que había entendido la lección, que su valor, como el de su padre, no estaba en venta. Me di la vuelta para marcharme, sintiendo que había hecho lo único que podía hacer. No esperaba absolución, ni siquiera una palabra amable. Solo necesitaba cerrar el círculo de mi propia vergüenza. Pero cuando llegué a la puerta, la voz grave de Manuel me detuvo. «Señora». Me giré. Él me miraba directamente, y por primera vez vi algo más que cansancio en sus ojos. Vi el destello del artesano orgulloso de su obra. El motor de ese coche es delicado. Durante los primeros 1000 kilómetros no lo revolucione demasiado. Necesita asentarse. Era un simple consejo técnico, una formalidad. Pero en el contexto de aquel momento fue un puente tendido sobre un abismo. Fue un acto de gracia. Un reconocimiento de que, más allá de mi comportamiento, seguíamos siendo dos personas unidas por el respeto a una máquina bien hecha. Ana no dijo nada, pero había bajado la mirada hacia la pieza que tenía en las manos. Asentí, incapaz de hablar. «Gracias», susurré. «Lo tendré en cuenta». Y salí de allí sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el aire que llenaba mis pulmones era limpio. Las semanas siguientes fueron un desmantelamiento silencioso y deliberado. Vendí el ático, el coche clásico y casi todas las obras de arte. Me mudé a un piso más pequeño, en un barrio con árboles y tiendas de ultramarinos, un lugar donde la gente se daba los buenos días por la calle. Liquidé mis posiciones en el fondo de inversión, delegando el control con una indiferencia que habría sido impensable un mes antes. Con una parte del dinero, creé una pequeña fundación para apoyar a jóvenes artesanos, para que oficios como el de mi padre o el de Manuel no se extinguieran, y con el resto, alquilé un pequeño local a pie de calle, un antiguo taller de reparación de bicicletas. Compré herramientas de segunda mano y empecé a restaurar muebles viejos. Mis manos, antes expertas en firmar contratos, ahora aprendían el lenguaje de la lija y el barniz. Eran torpes, se llenaban de astillas y de heridas, pero cada noche, al mirarlas, sentía un orgullo que ningún bonus millonario me había dado jamás. Estaba construyendo algo con ellas, algo real, algo mío. Ya no busco el éxito en las portadas de las revistas económicas.
Encuentro mis pequeñas victorias en el crujido satisfecho de una junta bien ensamblada, en el brillo recuperado de una madera que otros habían dado por muerta, en el silencio de mis mañanas sin la tiranía del teléfono. No he vuelto a ver a Manuel y a Ana, pero a menudo pienso en ellos. Les debo mi vida, aunque ellos no lo sepan. Me mostraron el reflejo de mi propia pobreza en el momento de mi máxima arrogancia, y esa imagen fue el regalo más doloroso y valioso que he recibido nunca. Me obligaron a emprender el largo camino de vuelta a casa, a ese lugar en mi interior que había abandonado hacía tanto tiempo. No sé qué me depara el futuro. No tengo un plan a 5 años, pero he aprendido que la verdadera riqueza no consiste en tenerlo todo controlado, sino en tener el valor de soltarlo. Hoy sé que perderlo todo fue mi forma de volver a mí. Agora me conta, de qué ciudad o país estás me asistiendo? Quiero saber onde esta historia llegó. Si vosé sintió que esa historia falo directamente con vosé, comparta con alguien que precise oír iso hoy. Vosé puede ser a ponte de esa mensalle para otra vida. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades.